Amén. Permítanme orar. Señor, te adoramos, te bendecimos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu misericordia, por tu bondad de Dios, por tu gracia única e inigualable para con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por Cristo, Dios. Gracias porque nos amaste en Cristo, nos escogiste en Él en la eternidad pasada, Dios. Gracias, Señor. Te pido, Dios, que hable a nuestros corazones a través de tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, la aplique a nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos meditarla, que nosotros, Señor, podamos llevar a la práctica tu palabra, Señor, que es inerrante y que es toda suficiente. Que tu nombre sea exaltado a través de la exposición bíblica y que nosotros podamos ver a Cristo a través de la misma. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 28 hasta el versículo 32. Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 28 hasta el versículo 32. Y dice el texto de la siguiente manera. Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato entonces salió fuera hacia ellos y le dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos respondieron y le dijeron: si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato le dijo: llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. A esta altura en la que estamos de esta serie del Evangelio de Juan, a la altura ya de lo que es el capítulo 18, nosotros estamos ya en lo que sería la fase final del ministerio terrenal de Cristo y estamos viendo ya los últimos acontecimientos para lo que sería la consumación, lo que sería ya la consumación del sacrificio de Cristo o la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Está Jesús ahora enfrentando una simulación de un juicio, siendo llevado de un lugar para otro, y nosotros nos encontramos aquí con un grupo de religiosos, que aparentemente, según ellos, disfrutaban una relación con el Señor, o disfrutaban una aparente relación con el Señor, cuando nosotros vemos en los detalles bíblicos que esto no era así, que ellos estaban enfocados en sus rituales y en sus cosas vanas más que en la palabra de Dios. Esos judíos eran pero muy religiosos, podríamos decir que eran religiosos al extremo, a tal punto que ellos estaban conscientes que ellos estaban matando, según ellos, a Jesús en nombre de Dios. Ellos estaban matando a un hombre inocente en nombre de Dios. Justificaban su accionar y decían que era para el Señor, cuando en realidad la verdad era otra. Estaban haciendo todo en nombre del Dios de la ley, y así ellos podían justificar su supuesta preocupación por lo que Cristo estaba haciendo. Ellos estaban dispuestos a todo con tal de ellos matar a Jesús. Ellos estaban dispuestos a todo, simplemente porque Jesús representaba un peligro para ellos. Para ellos Jesús era una amenaza, y era una amenaza a su posición política, porque ésta estaba en juego ante el imperio, y ellos no se podían permitir que Jesús pusiera en peligro su posición. En esta altura,
Ya a la noche anterior de esto que acabamos de leer, el Sanedrín se había reunido en la casa de Caifás y allí ellos habían ya decidido matar a Jesús. Ellos habían decidido ya que Jesús iba a morir. Mire cómo nos lo dice Mateo capítulo 27, versículo 1 y versículo 2. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron un consejo contra Jesús para darle muerte. Y después de atarle, le llevaron y le entregaron a Pilato, el gobernador. Esto se dio en la mañana porque la ley judía no le permite hacer juicios capitales de noche. Ellos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio, o sea, lo llevaron a la oficina de Pilato. Porque aunque ellos ya habían sentenciado a Jesús a muerte, aunque para ellos lo que convenía era la muerte de Jesús, a pesar de eso, los romanos no le permitían a nadie dar muerte, excepto lo podía hacer el imperio. Pero miremos la hipocresía de esta gente. Esta gente que se estaba vendiendo como que eran muy puros, como que eran intachables, como que eran los representantes de Dios en la tierra, y no eran más que un grupo de víboras, no eran más que un nido de serpientes. Y nosotros podemos juzgarlo a ellos desde aquí, y nosotros desde aquí podemos emitir cualquier tipo de juicio. Sin embargo, nosotros debemos tener cuidado, debemos cuidar nuestro accionar para que nosotros no terminemos haciendo como este grupo de religiosos, para que no terminemos siendo hipócritas como ellos, para que no terminemos centrándonos en nuestros propios intereses, nuestras propias vidas como ellos, sino que nuestro fin sea la gloria de Dios. No sea que nosotros estemos peleando en contra de la voluntad del Señor como estaban peleando esta gente, hasta que se cumplió el tiempo de Dios y ellos entonces pasaron a, en vez de estar peleando en contra de, empezaron a ser parte del plan perfecto de Dios. Un plan maravilloso llevado a cabo por Dios con un plan y con una finalidad. Y esto me llama a mí la atención, reitero, porque así como esta gente pudiéramos estar nosotros, pudiéramos estar enojados por las cosas que pasan a nuestro alrededor, pudiéramos mostrar nuestro cansancio, pudiéramos estar de hecho cansados de pasar por situaciones complicadas, de pasar por situaciones difíciles, de pasar por situaciones adversas, cansado incluso de un camino árido, complicado, difícil y polvoriento. Y orando al Señor como Jesús oró en Getsemaní, que pase de nosotros la copa, pidiendo al Señor que nos ayude o que nos permita no pasar por el problema, enfocado en las cosas que suceden e incluso en muchas ocasiones cuestionando la presencia del Señor en nosotros y en nuestra familia. Y olvidamos algo simple, que si la voluntad del Señor se está cumpliendo en nosotros, que si la voluntad del Señor se está cumpliendo en ti, si las situaciones difíciles solo son herramientas para el Señor formar la imagen de Cristo en nosotros, entonces, ¿qué va a detener todo esto? ¿Qué lo podrá detener? ¿Usted cree que el Señor lo va a detener cuando el Señor lo que está buscando es formar la imagen de Cristo en nosotros? ¿Va a detener la prueba? ¿Va a detener la crisis? ¿Va a detener la tormenta? ¿O nos va a dar fuerza suficiente para que podamos llegar al fin? ¿Qué va a hacer el Señor? Pensemos. Su hijo pidió en Getsemaní que pasara la copa. ¿Y qué pasó? ¿Pasó la copa? No, el Hijo se tomó la copa. ¿Y no nos tomaremos nosotros la copa?
Y esto, reitero, me llama la atención. Porque es posible que nosotros estemos enfocados en nosotros, en lo que puede estar sucediendo a nosotros, en cómo nosotros reaccionamos ante las distintas situaciones y en cómo nuestras emociones son afectadas, y nos olvidamos que nosotros estamos en esta tierra con una finalidad, y es vivir para la gloria de Dios, y es andar conforme a su voluntad, y es vivir conforme a la palabra del Señor. Y es posible que solo estemos viendo una cara de la moneda, que solo estemos enfocados en el dolor momentáneo, en la crisis momentánea, en la tormenta momentánea, y que nosotros pasemos por alto que el dolor y el sufrimiento están dentro del paquete. Que vamos a sufrir, sí. Que vamos a llorar, sí. Que vamos a pasar calamidades, sí, pero también que el Señor nos dará la fuerza para que nosotros podamos resistir, y al final del día nosotros poder estar firmes. Y Él va a renovar nuestras fuerzas como el águila. Va, hermano, el Señor a renovar nuestras fuerzas, y nosotros debemos aprender de nuestro Señor en medio de la situación difícil, que Él no nos va a abandonar, no lo va a hacer. No solo lo vamos a ver cuando la situación esté aparentemente bien, cuando todo esté marchando aparentemente bien, no. Cuando las cosas están saliendo como nosotros queremos o como nosotros la hemos planificado. No solamente ahí. Aprendamos a ver al Señor detrás de la tormenta. Aprendamos a ver al Señor detrás de los exámenes médicos. Aprendamos a ver al Señor detrás de cualquier situación difícil que nos toque vivir. Aprendamos a ver que el Dios en el que nosotros estamos en sus manos tiene control y dominio de nuestras vidas. Aprendamos a ver a Dios. Aprendamos a ver a nuestro poderoso Salvador detrás de cada una de las circunstancias. Su plan y su propósito simplemente se están cumpliendo en nosotros. Y no importa lo difícil que esto pueda parecer, pero tampoco importa lo doloroso que sea, nosotros vamos a salir victoriosos y nosotros cantaremos las maravillas del Señor. Porque nosotros no estamos solos. Porque a pesar de cómo pueda verse y a pesar de cómo otros puedan vernos, nosotros no estamos militando solos. Nosotros no estamos solo en medio del dolor. No estamos solo en medio de la crisis. No estamos solo en medio de la enfermedad. No estamos solo en medio de la aparente soledad. El Espíritu de Dios está con nosotros y somos más que vencedores en el nombre del Señor Jesús, que nos amó y que murió por nosotros en la cruz. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Espíritu Santo nos guía y el Espíritu Santo nos fortalece. O sea, dicho de otra manera, la fuerza de Dios está en nosotros y vamos a avanzar. O sea, no es de que bueno, que quizás, no. Es que no depende del humano, es que depende del Dios Todopoderoso, que ya dijo que vamos a avanzar y que vamos a llegar al otro lado. Llegaremos y vamos a llegar cantando victoria en el nombre de Jesús, porque nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, todo. Y nosotros tenemos que mirar las cosas a nuestro alrededor como la miró Jesús, que nos dejó ejemplo para ello. Los discípulos lo habían abandonado. Recuerden que Pedro estaba a la distancia. En Mateo nos dice que Pedro estaba mirando de lejos. Juan nos dice que Pedro estaba a cierta distancia y que Juan lo entra al patio. O sea, los discípulos más cercanos de Jesús lo abandonaron. Jesús estaba aparentemente solo. La gente la que sanó, la gente a la que le hizo tanto bien, la gente que alimentó, la gente que día tras día andaba buscándolo porque quería verle. ¿Dónde estaba esa gente? Todos lo dejaron solo.
lo abandonaron. Y el odio de los líderes religiosos como que iba creciendo con los días. Y la furia del odio de esta gente estaba cayendo sobre Jesús. Pero aún a pesar de todo eso, a pesar de todo eso negativo que acabo de mencionar, la voluntad del Padre se estaba cumpliendo en el Hijo. Y eso era lo único que a Jesucristo le importaba, que la voluntad del Padre se estaba cumpliendo. Una situación muy difícil, sí. Una situación muy dolorosa, sí. Muy tensa, sí. Pero estaba en el centro de la voluntad del Padre. Y esto era lo que a Jesús le importaba. Hermanos, nosotros no podemos negar que a nosotros en muchas ocasiones nos ha tocado vivir por momentos muy dolorosos, que hemos tenido pérdidas dolorosas, que nos han dejado en el camino, que hemos tenido incluso relaciones rotas en medio de este trayecto, de este camino hacia nuestra victoria. Pero hermanos, nosotros tenemos que estar seguros y tenemos que estar confiados que a pesar de lo que hemos visto y a pesar de lo que veremos más adelante, nosotros saldremos victoriosos, porque el Señor Jesucristo está formando su imagen en nosotros. Y ya eso nos hace victoriosos. Porque si Él venció, nosotros tenemos la victoria garantizada. Él venció y nosotros venceremos igual en su nombre. Porque nosotros somos de Cristo y nosotros estamos viviendo para Cristo. Y Cristo debería ser nuestra razón de ser. Y eso no va a cambiarlo nada. No lo va a cambiar la crisis, no lo va a cambiar el momento duro, no lo va a cambiar el momento de dolor, ni siquiera el sufrimiento, absolutamente nada. No lo va a cambiar la crisis ni la tormenta, no. Jesucristo nos dará la fuerza suficiente para que nosotros podamos resistir. No es que Él va a quitar el problema, no es que Él va a quitar la crisis, no es que Él va a quitar la enfermedad, no. Él nos va a dar la fuerza suficiente para que podamos terminar y terminando nosotros podamos estar victoriosos y podamos cantar y estar alegre y podamos glorificar su nombre. Y el que está a nuestro alrededor podrá decir: no tiene razones para reír y está riendo. No tiene razones para estar gozoso y está gozoso. No tiene. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Porque Cristo es la razón de mi gozo. Porque mi gozo está basado en Cristo, no en mis circunstancias. Nosotros podremos levantarnos y podremos cantar de las misericordias del Señor. Nosotros exaltaremos su nombre. Nosotros nos deleitaremos en su grandeza y diremos junto con el salmista: grande es nuestro Dios y digno de suprema alabanza. A Jesús lo estaban acusando falsamente y todo esto iba a terminar en el cumplimiento de la palabra de Dios. Todo esto que era aparentemente le estaban haciendo un daño injusto a Jesús, y así era porque no merecía nada de lo que le estaba haciendo, de lo que le estaban haciendo. Pero todo esto iba a terminar glorificando el nombre del Padre. El Padre sería glorificado en el Hijo sería glorificado en el Padre y la iglesia sería glorificada en el Hijo. Cuando alguien nos hace daño, si ese daño termina glorificando a nuestro Señor, entonces vale la pena. Porque cuando ocurren las cosas en nosotros, no ocurren simplemente al azar. Nosotros necesitamos entender que nuestro Señor es poderoso, y eso es cierto, y que nosotros estamos en sus manos, es así. Pero también nosotros necesitamos entender que nosotros somos barro en las manos del alfarero, y que el único propósito del barro es glorificar al alfarero, y que el único propósito del creyente es que su vida en esta tierra pueda apuntar a la gloria de Cristo. Nosotros estamos en sus manos. A Jesús en este caso
lo traen como un malhechor donde Pilato. Mírelo de esta manera. Los judíos, que son los que supuestamente estaban prestos para conocer la manifestación del Mesías, del enviado, del Hijo de Dios, estaban acusando ahora a Dios falsamente. Yo no sé si usted puede entenderme esto, porque esto resulta ser algo extraño. Las criaturas estaban sublevándose en contra del Creador y ahora le están acusando de malhechor. Y pensar que nosotros nos ofendemos cuando alguien dice algo de nosotros, cuando alguien nos acusa, nos sentimos sumamente ofendidos porque de nosotros no se puede decir tal o cual cosa. Y lo grande es que muchas veces cuando hablan de nosotros tienen razón en lo que dicen. En Jesús era todo lo contrario, no había razón, tuvieron que inventarse falsas acusaciones. Y a nosotros nos molesta cuando alguien osa decir algo en contra de nosotros y eso nos hace sentir mal. Porque nosotros no hemos podido entender cómo alguien, cercano o no, puede osar decir algo de mí. Y ese de mí habla de nuestro orgullo. Cuando decimos no saben quién soy, no respetan lo que soy, cuando en realidad la gente simplemente en muchas ocasiones lo que está viendo nuestro accionar y jugando las cosas que nosotros hacemos. Si nosotros fuéramos acusados falsamente, deberíamos gozarnos. Dios es acusado falsamente. Y Dios nos dice a nosotros que nosotros tenemos que gozarnos cuando a nosotros se nos acusa falsamente. Que no hagamos caso a nuestro ego, que no hagamos caso a nuestro orgullo y que nos centremos en Cristo y que nos gocemos siempre en Él, siempre y cuando lo que se diga de nosotros sea mentira. Porque no es posible que usted se goce sabiendo usted que lo que están diciendo es verdad. No, usted debe arrepentirse entonces. Dicho de otra manera, tú no necesitas defenderte cuando mienten de ti. Tú no necesitas defenderte. Lo único que tú necesitas hacer es gozarte, porque la verdad saldrá a la luz. La vida de Jesús no dependía de Pilato, a pesar de lo que nosotros podemos ver en este texto. La vida de Jesús no estaba en las manos de Pilato. La vida de Jesús estaba en las manos de Dios. Nosotros estamos en las manos de Dios. Y a veces como que nosotros olvidamos que nosotros estamos en las manos de Dios. Y cuando estamos pasando por cualquier situación, si estamos en las manos de Dios, ¿a quién debemos acudir? A Dios. ¿A quién debemos ir en oración? ¿A quién debemos ir en oración? Pero los creyentes de hoy son como la carretilla. Usted pone una carretilla en un sitio y usted no le puede decir a la carretilla, ven. Tiene que coger y levantarla y empujarla. Los creyentes de hoy hay que hacerle eso para orar. Al creyente de hoy no le gusta orar. Hay que empujarlo para llevarlo a la oración. Al creyente de hoy le gusta que le digan, mira, te voy a enseñar 3 pasos hacia el éxito. Esta es la generación del microondas. La generación que quiere las cosas rápidas. Orar no, porque es que orar implica esperar. Orar implica yo ponerme de acuerdo para ver cuál es la voluntad de Dios y esperar de Dios una respuesta, o un sí, o un no, o un espera. Nosotros como iglesia debemos orar. Nosotros debemos conocer la voluntad del Señor expresada en su palabra. Debemos conocerla. Y eso no debería ser negociable entre nosotros. Eso debería ser la pasión de la iglesia. ¿Cuál debería ser la pasión de la iglesia? Las escrituras y la oración. Y lo es.
siendo nosotros honestos, es la iglesia de hoy apasionada por las escrituras, apasionada por la oración? Claro que no. Y digo que no, porque los creyentes no les gustan asistir ni a los cultos de oración, ni a los estudios bíblicos. Eso es irónico. Y yo no estoy hablando de nuestra iglesia, estoy hablando, puedo decir, por las iglesias de América Latina, para no ser tan exagerado, ¿verdad? Pero uno escucha y habla con pastores y todo el mundo tiene la misma óptica. Los creyentes no les gustan asistir a los cultos de oración, pero tampoco les gustan asistir a los estudios bíblicos. Bueno, entonces, ¿cómo tú vas? No entiendo. Si tú no asistes a un estudio bíblico, ¿cómo va a aprender las escrituras? Tú necesitas a alguien que te enseñe. Bueno, pero somos dados a nosotros discutir de las escrituras, a nosotros defender nuestra fe, pero vamos a defender nuestra fe aún sin nosotros saber lo que estamos defendiendo. Es como el paciente que le dice el médico: si tú no sigues el tratamiento, vas a recaer y vas a morir. Y él le afirma al médico que lo hará, pero sabiendo en el fondo que él está haciendo una especie de simulación, que en realidad no se va a tomar el medicamento cuando él o ella se sienta bien, porque cuando se sienta ya bien va a entender que no necesita el medicamento y no, ya yo me lo puedo dejar de tomar porque yo me siento bien. Y como yo me siento bien, ya yo no lo necesito. Eso al final lo que me va a terminar es dañando el hígado. ¿Cómo se va a sanar este paciente entonces? Va a tener una recaída y es posible que lo que el médico le diga pueda suceder. Ahora bien, ¿cómo vamos a saber nosotros cuál es la voluntad del Señor si nosotros no conocemos las escrituras? ¿Cómo vamos a conocer al Señor si nosotros no conocemos las escrituras? ¿Cómo vamos a estar fortalecidos en la fe si nosotros no conocemos las escrituras, si nosotros no estudiamos las escrituras, si nosotros no oramos? ¿Cómo estaremos fortalecidos si no nos acercamos al Señor? Porque acercarse a la oración es acercarse al Señor e igualmente las escrituras. El Señor nos ha dejado a nosotros medios de gracia, y estos medios de gracia para el crecimiento espiritual de la iglesia, y nosotros necesitamos como cristianos aprovechar todos los medios de gracia que el Señor ha provisto para nuestro crecimiento. Los judíos en este caso rehusaron matar ellos mismos al Señor porque la palabra tenía que cumplirse. Ya el Señor había dicho cómo Él iba a morir. No era apedreado como lo podían hacer los judíos. Él iba a morir en muerte de cruz. Mire como dice Juan capítulo 3 versículo 14. Dice allí el texto: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. La muerte de Jesucristo era un plan divino. No era algo que sucedió simplemente al azar. La muerte de Cristo era necesaria para salvar a los pecadores que el Padre había escogido en el Hijo en la eternidad pasada. Jesús tenía que morir en sustitución de los pecadores. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Por eso en Efesios capítulo 2 versículo 1 al versículo 5 dice allí el apóstol Pablo a esta iglesia: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros éramos en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Somos salvos por gracia en Cristo, por ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9 y versículo 10, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Cuál es la idea entonces? La idea es que todo aquel que mire a la cruz con fe será salvo. Que todo aquel que mire a la cruz con fe será curado de la mordida del pecado. Y como consecuencia, podemos decir que mirar a Cristo, todo aquel que mire a Cristo como consecuencia será salvo. El pecador perdido será entonces justificado por los méritos de Cristo. Por eso los judíos no podían apedrear a Cristo, porque tenía que cumplirse la palabra de Dios. Y la palabra de Dios contemplaba la cruz, a través de la cual se iba a hacer el sacrificio y a través de la cual el pecador perdido iba a ser reconciliado con el Padre. En Jesucristo hay entonces salvación y vida eterna solo para aquellos que miran con fe la cruz, donde nuestra deuda es saldada, donde nuestra deuda fue saldada, donde fue expiada nuestra culpa, donde Dios murió en nuestro lugar. Y hoy yo tengo vida eterna en Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Los judíos no podían ejecutar a Jesús a su modo. La palabra debía cumplirse. Y pensemos en nuestras vidas. Pensemos en lo que acontece alrededor de nuestras vidas. Pensemos en cómo nosotros vivimos. Pensemos en las cosas que suceden en nuestra vida y alrededor nuestro. E incluso pensemos en el dolor ocasionado por muchas circunstancias. Pero también pensemos que la voluntad del Señor se está cumpliendo en nosotros. Y que Dios está formando en nosotros la imagen de su Hijo Cristo. Y eso es posible que nos va a doler. Y eso es posible que nos va a hacer pasar por muchas tormentas. Pero al final del día nosotros saldremos victoriosos. Al final del día nosotros podremos clamar y podemos disfrutar sus misericordias. Y podemos tener la certeza que nosotros no pasamos la situación solo, no pasamos la crisis solo, no pasamos la tormenta solo, que nosotros hemos sido protegidos y guiados por el Espíritu de Dios. Podemos seguir caminando con la confianza de que Dios nunca nos ha abandonado. Podemos seguir caminando con la confianza de que a pesar de todo lo que hemos visto, Dios nunca nos ha abandonado. Y una muestra de ello es que estamos aquí hoy. Dios no nos ha abandonado. Es que Él tiene un plan para llevarnos a nosotros a la estatura de un varón perfecto. Dios no nos ha abandonado. Cuando hemos visto que la situación ha arreciado, cuando hemos visto que las circunstancias nos han causado dolor, nos han causado tristeza, nos han quebrantado, Dios no nos ha abandonado. Él está ahí con nosotros. Si no estuviera ahí con nosotros, hoy nosotros estuviéramos en otro lugar. Pero Él nos ha acercado, Él nos ha protegido y nos ha dado como garantía su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nosotros nos protege y nos guía a Cristo. Que el Señor nos ayude a entender esto y que el Señor nos ayude a poder descansar
en medio de la circunstancia, mirando a Cristo, creyendo a Cristo y poniendo en Cristo todo lo que nosotros somos. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque podemos ver a través de tu palabra, Señor, que no debemos poner nuestros ojos simplemente en las circunstancias, sino que tenemos que ver cuál es tu plan, Señor, qué tú estás haciendo, y que hay quien controla la circunstancia y ese eres tú. Ayúdanos, Señor, a ver, ayúdanos a verte, Señor, detrás de cada situación, ayúdanos a verte detrás de cada crisis, ayúdanos a verte detrás de cada problema, Señor, y ayúdanos, Señor, a que cada una de las circunstancias que podamos atravesar nos lleven a Cristo y nos lleven a glorificar su nombre. Que así como Cristo en medio de la situación difícil se gozaba porque estaba en el centro de la voluntad del Padre, que así nos gocemos nosotros al saber que estamos viviendo para la gloria de Cristo. Que tu nombre sea exaltado a través de nuestro vivir, a través de nuestro accionar, y que nosotros podamos descansar en Cristo y vivir para Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.